Buen día, yo soy Ana Verónica Ponte y junto con Michael Duque les vamos a presentar nuestro juego titulado El juego de la electricidad. Primero vemos la pantalla principal, que en esta tenemos tres opciones: la opción de las reglas, de jugar y la guía de conocimientos. Primero vamos a ver la opción de las reglas. Aquí nos encontramos con una presentación en donde nos dice que este es un juego de preguntas y respuestas dinámico, educativo y divertido, en el cual se atravesarán tres niveles en donde se formula una serie de incógnitas. En cada una de ellas cuenta con varias opciones y solo de una de ellas es la correcta. Si seleccionas la respuesta correcta, ampliarás tu conocimiento por medio de una sencilla explicación que aparecerá a su momento, y por el contrario, si seleccionas la respuesta incorrecta, no te preocupes, solo tendrás que regresar para volver a responder la pregunta. Volvemos a la pantalla principal y vemos la opción de guía de conocimientos. En esta guía es donde vamos a encontrar información que será de mucha utilidad para pasar los siguientes tres niveles del juego, en donde vemos el contenido, primero el contenido del nivel 1, en el cual vemos varios enlaces a los diversos temas, y si hacemos clic en cada uno de ellos podremos tener más información. En la siguiente página vemos el contenido del nivel 2 y en la última página vemos el contenido del nivel 3. Bien, ahora si le damos a la opción de jugar, nos encontramos con esta bienvenida en donde nos desea mucha suerte y se encuentran los tres niveles: el nivel 1, que corresponde a la introducción a la electricidad, nivel 2 del campo eléctrico y nivel 3, que corresponde a la corriente alterna. También podemos volver al inicio o seleccionar una de estas tres opciones. Primero veremos la opción del nivel 1, donde vemos, si le damos allí, encontramos esta pantalla donde nos dice que el nivel 1 es acerca de la introducción a la electricidad y tenemos 22 preguntas. Ahora solo nos queda hacer clic en la opción de iniciar. Ahora nos encontramos con la pregunta número 1, en donde las demás preguntas van a ser de un formato muy similar a este, en donde primero encontramos la pregunta y después tenemos unas 3 o 4 opciones para elegir la respuesta. La pregunta es: los iones son A, átomos con carga eléctrica nula; B, átomos con carga eléctrica; o C, átomos sintéticos. Si seleccionamos, por ejemplo, la opción A, veremos que nos lleva a una pantalla de la opción incorrecta, que es donde dice que estuviste cerca de acertar, inténtalo de nuevo. Entonces, si le damos a este hipervínculo, nos llevará a la pregunta correspondiente nuevamente. Entonces, en este caso, la opción correcta sería la opción B, que son átomos con carga eléctrica, ya que los iones son moléculas que poseen carga positiva o negativa, y estos átomos adquieren carga positiva o negativa producto de una transferencia de electrones. En el cuerpo humano existen muchas de estas sustancias en forma de iones, como pueden ser el sodio, el potasio, calcio, cloruro y bicarbonato. Estas sustancias reciben el nombre de electrolitos. También los iones se pueden crear utilizando radiación, como con los rayos X, y esta radiación ionizante se puede utilizar para encontrar problemas de salud sin necesidad de operar. Ahora vamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 2, que dice: los cationes son A, iones con carga negativa; B, iones con carga positiva; o C, un átomo eléctricamente neutro. Y en este caso la respuesta sería B, dado que los cationes son iones con carga positiva y se forman cuando un átomo neutro cede uno o más electrones, es decir, queda con carga positiva y tiene una mayor cantidad de protones que de electrones en su núcleo. Por otro lado, los aniones son iones con carga negativa y se forman cuando un átomo neutro acepta uno o más electrones y queda con carga negativa, es decir, posee una mayor cantidad de electrones que de protones en su núcleo. La siguiente pregunta que vamos a observar es la pregunta número 3, que dice: las cargas de igual signo C, A, atraen; B, repelen; o C, inmovilizan. Y como bien sabemos, las cargas de igual signo C repelen. Entonces, esto dado por la ley de cargas, que enuncia que las cargas de igual signo se repelen, es decir,
que las fuerzas electrostáticas entre las cargas de igual signo, que pueden ser dos cargas positivas o dos cargas negativas, son fuerzas de repulsión. Y por otra parte, vemos la pregunta número 4, que dice que si los signos de las cargas son opuestos, se produce una A, atracción, B, reacción o C, repulsión. En este caso, la respuesta sería la opción A, que es la opción de atracción, que dice que entre las cargas eléctricas de diferentes signos, es decir, una positiva y una negativa, existen fuerzas de atracción. Esto determinado en 1785 por la ley de Coulomb. Seguidamente, la pregunta que vamos a observar dice: la cerámica, el vidrio, los plásticos en general, el papel y la madera son materiales A, de cocina, B, aislantes o C, conductores. En este caso, serían materiales aislantes, puesto que los aislantes son aquellos materiales que no conducen el calor ni la electricidad. Se dice que un aislante eléctrico es un material cuyas cargas eléctricas internas no pueden moverse, causando una escasa magnitud de corriente bajo la influencia de un campo eléctrico. Ahora, al material que tiene electrones que pueden moverse libremente se le llama A, campo eléctrico, B, circuito eléctrico o C, conductor eléctrico. Y la respuesta sería la C, porque es un conductor eléctrico, dado que estos materiales contienen electrones libres, es decir, que pueden moverse libremente. Los metales son buenos conductores porque estos cumplen con la condición de disponer muchos electrones libres. El parámetro que se utiliza para determinar cuántos electrones están disponibles para la corriente eléctrica es la densidad de electrones libres. Luego vemos la pregunta número 8, que dice: los generadores, conductores, receptores y protectores de elementos son elementos de A, la tabla periódica, B, el circuito eléctrico o C, el campo magnético. Y como bien sabemos, estos son elementos de un circuito eléctrico. Desglosando cada uno de ellos, sería que el generador es la parte del circuito donde se produce la electricidad, dado que mantiene una diferencia de tensión entre los extremos. Un conductor es el material por donde circulan los electrones impulsados por el generador, como ya lo hemos visto antes. La resistencia eléctrica es un elemento que se opone al paso de la corriente eléctrica. Y por último vemos que el interruptor es el elemento que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Cuando este está abierto, no circulan los electrones, y cuando está cerrado, permite su paso. Más adelante encontramos esta diapositiva en donde se nos muestra que hemos respondido 11 preguntas, que es donde señala que hemos llegado a la mitad del nivel. Esta es una de las características del juego. Y si continuamos, vamos a las siguientes preguntas que nos restan por el nivel. Ahora vamos a la pregunta número 12, que es donde dice que la tensión eléctrica es A, una presión, B, una acción o C, una reacción. Y la respuesta correcta sería la A, que es una presión, porque se dice que la tensión es la presión de una fuente de energía de un circuito eléctrico que empuja los electrones cargados, también llamados corriente, a través de un lazo conductor. También se conoce como diferencia de potencial, que es la magnitud que mide la diferencia de potencial eléctrico que hay entre dos puntos de un circuito. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. La siguiente pregunta que vamos a observar es la pregunta número 14, donde se nos pide completar la siguiente frase. Se le llama, espacio en blanco, al flujo de electrones que circula entre dos puntos de un circuito eléctrico a través de un conductor y se encuentran a distinto potencial eléctrico. Y las opciones serían A, corriente eléctrica, B, potencial eléctrico, C, voltaje eléctrico o D, carga eléctrica. Y la opción correcta sería la opción A, que es la corriente eléctrica, dado que este es un fenómeno físico causado por el desplazamiento de una carga.
En el caso de un conductor metálico son principalmente los electrones los que forman parte de esta corriente. Este movimiento de partículas se inicia una vez que en los extremos de un conductor se aplica una tensión externa, por ejemplo, al conectar una batería. Esta tensión genera un campo eléctrico sobre los electrones, que al poseer una carga negativa, estos se van hacia la terminal positiva. Vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿en qué dirección se mueven los electrones? A, desde zonas de mayor potencial eléctrico a menor potencial eléctrico, o sea, del positivo al negativo, de zonas de menor potencial a mayor potencial, o sea, del negativo al positivo. C, a través de las zonas con el mismo potencial eléctrico o ninguna de las anteriores. Y, como bien lo dijimos en la pregunta anterior, la respuesta correcta sería la B, de zonas de menor potencial eléctrico a mayor potencial eléctrico. Porque cuando en los extremos de un conductor el potencial eléctrico es distinto, o sea, existe una diferencia de potencial o una tensión, los electrones se desplazan de zonas de menor potencial a las de mayor potencial. A medida que los electrones se desplazan, el potencial en ambas zonas tiende a igualarse y eventualmente el movimiento de electrones se detiene. Por esta razón, si se desea mantener una corriente eléctrica constante, es necesario hacer uso de un dispositivo que mantenga esta tensión o diferencia del potencial constantemente, que en este caso se llamaría generador de corriente. Y la siguiente pregunta que vamos a observar es la pregunta número 19 del nivel 1, que dice, ¿cuál de las magnitudes relacionadas por la ley de Ohm representa la dificultad que ejerce un conductor al paso de la corriente? Que puede ser la opción A, intensidad, B, resistencia o C, voltaje. Y la opción correcta sería la B, la resistencia, ya que esta es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por medio de un circuito cerrado, atenuando o frenando el libre paso o flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Este se mide en ohmios, los cuales equivalen a voltios entre amperios. Y la última pregunta que vamos a observar en este nivel 1 es la pregunta número 22, en la cual dice, ¿cómo se llama el tipo de corriente eléctrica cuya onda tiene forma senoidal? Es decir, forma de la función seno, que como lo vemos aquí en la imagen, que puede ser A, la corriente invertida, B, continua, C, superpuesta o D, alterna. Y como bien sabemos, hay dos tipos de corriente, que sería la continua y la alterna, pero en este caso la que nos pregunta la incógnita sería la D, la alterna, que es la corriente que se produce cuando el movimiento de los electrones cambia de sentido cada cierto tiempo. Este tipo de corriente la utilizan todos los aparatos que se enchufan directamente a la red, como puede ser un bombillo, una computadora o un televisor. Y finalmente, si hacemos clic en continuar, tendremos la siguiente pantalla, que es la donde nos dice que completamos el nivel 1, se nos felicita y nos pregunta que si deseamos ir al siguiente nivel, al inicio o al salir del juego. En este caso vamos a continuar con el nivel 2. Ahora, continuando con el nivel 2, vamos a encontrar los temas relacionados con el campo eléctrico. Este nivel posee 16 preguntas. Le damos a iniciar y vamos a conseguir la primera. La primera pregunta dice, una carga eléctrica cuyas dimensiones sean tan pequeñas que pueden considerarse un punto es una, opción A, carga puntual, opción B, carga positiva, o opción C, carga negativa. Entonces, la respuesta es la opción A, carga puntual, y el concepto nos dice que una carga puntual es una carga eléctrica que tiene dimensiones tan pequeñas que puede considerarse un punto. Un ejemplo de una carga puntual son aquellas partículas elementales que poseen carga eléctrica, tales como el protón y el electrón. Pregunta número 2. Dice, Coulomb es una medida de, opción A, aceleración de un cuerpo, opción B, campo magnético, u opción C,
carga eléctrica. Entonces, la opción correcta es la opción C, carga eléctrica. Dice que una carga eléctrica es aquella propiedad que posee determinadas partículas subatómicas y se producen cuando se relacionan unas con otras. La carga eléctrica es una unidad del Sistema Internacional de Unidades y su unidad de medida es el coulomb. Existen diferentes tipos o dos tipos de carga eléctrica, son la carga positiva y la carga negativa. Según la ley de Coulomb se dice que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. La pregunta número 3 dice: el primer estudio cuántico de las fuerzas entre las partículas a distancia lo realizó. Opción A, Galileo Galilei. Opción B, Isaac Newton. Opción C, Charles Agustín Coulomb. Y obviamente la respuesta es la C. Este estudio fue realizado por Charles Agustín Coulomb en el año 1785 y tras numerosos experimentos él obtuvo las siguientes conclusiones. La primera fue que tiene la dirección de la recta que une los dos puntos. Tiene sentido atractivo si las cargas son de signo distinto y repulsivo si son del mismo signo. La tercera, su intensidad es directamente proporcional al valor de las cargas de los cuerpos. Y la cuarta, su valor es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa los cuerpos cargados. La pregunta número 4 dice: el trabajo que mueve una carga dentro de un cuerpo electrostático se llama. Opción A, potencial eléctrico. Opción B, fuerza de gravedad. Opción C, potencial motriz. Y la respuesta es la opción A, potencial eléctrico. El potencial eléctrico en su definición nos dice que es el trabajo a realizar por una unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático desde un punto de referencia hasta el punto considerado. La pregunta número 5 nos dice: dos cargas de signo opuesto e igual magnitud cercanas entre sí se les denomina. Opción A, catión. Opción B, dipolo. Y opción C, anión. La respuesta es la opción B, dipolo. Y en su definición encontramos que un dipolo específicamente eléctrico es un tipo de distribución de cargas que está formado por dos cargas, una positiva y otra negativa del mismo valor, separadas a una distancia. Pregunta número 6. La magnitud física que cuantifica la intención eléctrica entre dos puntos es: diferencia de potencial, la opción A. La opción B, resistencia. Opción C, varianza eléctrica. Y la opción D, contraste puntual. Y la respuesta es la opción A. Vamos a encontrar que la diferencia de potencial, también conocida como tensión eléctrica o voltaje, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Al finalizar el nivel 2 vamos a conseguir las felicitaciones por haber completado el nivel y vamos a conseguir las siguientes tres opciones: seguir al siguiente nivel, volver al inicio o salir. Sigamos al siguiente nivel. Vamos a encontrar que en el nivel 3 los temas son relacionados con la corriente alterna. Este nivel posee 20 preguntas. Iniciar. Pregunta número 1. ¿Qué es una bobina? Es el componente de un circuito eléctrico en forma de espiral que almacena energía eléctrica. Es un aparato que sirve para transformar la tensión de una corriente eléctrica alterna sin modificar su potencia, o es un instrumento sonoro consistente de una pieza rígida en forma de embudo unida a una pera de goma o con una lengüeta vibratoria en la unión de ambas partes. Y la respuesta es la opción A, ya que las bobinas son componentes pasivos de dos terminales que generan un flujo magnético cuando se hacen circular por ellas una corriente eléctrica. Estas se fabrican enrollando un hilo conductor sobre un núcleo de material ferromagnético o al aire. Debido a que su capacidad para generar un flujo magnético con el que se posibilita que la corriente eléctrica circule, este dispositivo es muy útil. Pregunta 2. Michael Faraday realizó un experimento en 1831 en el cual descubrió que moviendo un imán a través de un circuito cerrado de alambre conductor se generaba una corriente eléctrica. ¿Cómo se denomina este tipo de corriente? Y las opciones son electricidad,
corriente electromagnética, corriente inducida y corriente imantada. La respuesta es la opción C, corriente inducida, ya que la inducción electromagnética es el proceso por el cual se puede inducir una corriente por medio de un cambio en el campo magnético. La ley de Faraday relaciona la relación en la razón de cambio de flujo magnético que pasa a través de una espira o lazo, con la magnitud de fuerza electromotriz inducida en la espira. La pregunta número 3 dice: ¿cuál es la función que cumple un generador de corriente alterna? La opción A es convertir la corriente directa en corriente alterna. La opción B, convertir la corriente alterna en corriente directa. La opción C, convertir la energía eléctrica alterna en mecánica. Y la opción D, convertir la energía mecánica en eléctrica alterna. La respuesta correcta es la opción D, ya que los alternadores, también llamados generadores de corriente alterna, son máquinas que transforman la energía mecánica en energía eléctrica. Los alternadores poseen dos partes principales, un estator y un rotor. El estator es la parte fija exterior de la máquina y el rotor la parte móvil que gira dentro del estator. Avanzando un poco, ya culminadas las 10 primeras preguntas, vamos a conseguir en la pantalla la declaración: ha respondido 10 preguntas, vas a mitad del camino, sigue así, y la opción de continuar. Al continuar vamos a conseguir la pregunta 11, que dice: el valor cuadrático medio de una corriente variable se denomina. La opción A, valor de salida. La opción B, valor eficaz. La opción C, valor de resistencia. La respuesta la encontramos en la opción B, valor eficaz. Y en su definición vamos a encontrar que en electricidad, y específicamente en corriente alterna, se denomina valor eficaz al valor cuadrático medio de una corriente variable. Para medir el valor eficaz se utiliza un dispositivo de verdadero valor eficaz. Es una de 3 herramientas que puede medir la corriente alterna o tensión de corriente alterna. Ellas son multímetros digitales de verdadero valor eficaz, multímetros digitales de respuesta promedio y la tercera es osciloscopio. La pregunta 12 dice: la tensión y la intensidad tienen la misma frecuencia en. La opción A, circuito eléctrico en serie. La opción B, circuito resistivo puro. Y la opción C, circuito eléctrico mixto. Y la respuesta la encontramos en la opción B, circuito resistivo puro, ya que el circuito resistivo puro es un circuito que contiene solo resistencias, fuentes de voltajes y corriente. Vamos a encontrar que en el circuito puro se encuentran dos características principales. La primera, la tensión y la intensidad tienen la misma frecuencia y están en fase. Y la segunda, según la ley de Ohm, tanto para los valores máximos como para los valores eficaces. La pregunta número 13 dice: la propiedad que posee un circuito eléctrico para soportar el cambio de corriente se denomina. Opción A, impedancia. Opción B, inductancia. Opción C, resistencia. La respuesta la encontramos en la opción B, inductancia. La inductancia, también definida con la letra L, es una propiedad de las bobinas eléctricas por la cual se puede saber cuánto se opone la bobina al paso de la corriente. En otras palabras, es la propiedad de un circuito eléctrico para resistir el cambio de corriente. La pregunta 14 dice: la fórmula Z es igual a B sobre I es la definición de voltaje, impedancia o inductancia. La respuesta la encontramos en la opción B, ya que la impedancia, definida con la letra Z, es la medida de posición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. En esta fórmula vamos a encontrar que Z es la impedancia, B es el fasor de tensión e I corresponde al fasor intensidad. Después de culminar los 3 niveles del juego, llegamos a las felicitaciones finales, donde se nos dice: has llegado al final del juego, esperamos que hayas aprendido mucho acerca de la corriente alterna y la electricidad en general. Nos presenta 2 opciones, una para salir del juego y la otra que dice: haz clic aquí si deseas jugar otra vez. Nos regresa
hasta la pantalla principal por si quieres jugar de nuevo el juego de la electricidad. Gracias.